En la primera ronda tiene el uso de la palabra el consejero electoral Alfredo Figueroa Fernández. Gracias, consejero presidente. Bueno, parte de la intervención, no reiteraré, debe hacerse en los términos de la otra discusión que se mantenía en el primero de los casos que hoy se analizaban. Creo que vale la pena en establecer algunos aspectos que habrán de precisar, me parece de mejor forma, la información que hoy se tiene. Primero, no estamos, cuando se dice en el informe, estableciendo que ha habido 341 acciones, diligencias como parte de la investigación, hablando del conjunto, y esto debe quedar claro, del conjunto de quejas presentadas que implican a la empresa Monex. Y esto debiera precisarse. Se refiere solamente a la queja que tiene el número 58 del 2012, que es justamente la que se solicitó se informara. Por lo tanto, estas acciones no corresponden a otras quejas, algunas anticipadas a esta, que fueron presentadas en la unidad en un momento previo a esta parte. Esto me parece que abona y ayuda a clarificar algunos aspectos del particular. Segundo aspecto que creo que vale la pena tener muy claro. Esta queja se presentó el 24 de junio. Fue admitida el 27 de ese mes y el mismo 27 de junio la Comisión de Quejas y Denuncias resolvió los aspectos vinculados a la solicitud que en su momento hizo el Partido Acción Nacional por la vía de un procedimiento ordinario sancionador con independencia del procedimiento de fiscalización que aquí se está conociendo. Y además tomó una determinación, me parece que muy importante, la Comisión junto con la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Fiscalización, y es dar cuenta de que el Instituto Federal Electoral, si bien tiene órganos al interior de sí, actúa de manera coordinada e integral justamente para el análisis de una queja de estas características. Es la primera vez, por cierto, o fue la primera vez, después a los pocos días se reiteraría una queja en esa misma dirección, en donde se solicita a la autoridad electoral que congele una cuenta y que se hace comparecer a la unidad de fiscalización. Por eso, y lo digo respetuosamente, es inaceptable que se plantee en el espacio público que esta autoridad ha sido o ha tenido una acción omisa cuando se habla de las fechas y de las precisiones y de la información que se tiene y se tuvo en el momento original en relación a la medida cautelar. No comparto esa opinión y no la puedo compartir porque en menos de 2 días esta autoridad había conocido de la dispersión de cerca de 70 millones de pesos de recursos a un conjunto, como se ha dicho, de más de 9,000 o de casi 10,000 tarjetas. Lo que la autoridad tenía en el momento de resolver era un testimonio. En el momento de la queja, por cierto, llegó el testimonio notarial, pero antes lo único que tenía era 2 tarjetas y el dicho sobre compra y coacción que se establecía en el particular. Debo precisar adicionalmente a lo dicho por el señor representante del Partido Acción Nacional que en la persona a la que se hace referencia también se indica que la contratación estaba asociada a su carácter de capacitador, de carácter electoral y en funciones vinculadas a lo que se hace en ese tipo de estructura. Y que si bien no se concedieron las medidas porque no había elementos ni siquiera de carácter indiciario, así lo valoramos los miembros de la comisión, para poder entrar al fondo de ese tema, de si conceder o no el congelamiento de la cuenta que se solicitaba, sí se obtuvo información suficiente y pertinente que da muestra de las acciones que la unidad de fiscalización ha venido haciendo, pero que también en este caso, como en otros, ha venido desarrollando la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Jurídica. Vale la pena nuevamente decir lo siguiente, desde luego, como lo ha dicho aquí el consejero Baños y otros de mis colegas, que respaldamos clara y abiertamente el trabajo que se desarrolla en la unidad de fiscalización del IFE.
No hemos señalado, porque no es nuestra posición en el espacio público, los elementos de esta como de las otras investigaciones. Hablará, me parece, en su momento el expediente que se presente a la mesa del Consejo General para estos efectos. Se ha dicho también, de manera reiterada, y aprovecho la ocasión, para señalar que ha habido un conjunto de quejas vinculadas al tema de compra y coacción del voto. Bueno, sí, ha habido un conjunto de quejas que están entre 24 y 34 de las 1.300 que esta autoridad en los distritos y a nivel central conoció. Saquen ustedes la proporción de quejas en esa dirección, como para señalar que esta autoridad no ha actuado con diligencia en relación a las investigaciones que se le han presentado. Creo que vale la pena, para concluir esta intervención, señalar que entiendo perfectamente que para los miembros de la coalición Movimiento Progresista sea imperativo el que una investigación concluya antes de la fecha de la calificación, como no lo es para el representante del Partido Revolucionario Institucional. Pero lo que es imperativo para la unidad de fiscalización y para la comisión y para la Secretaría Ejecutiva y para el Consejo General cuando tenga que resolverlo, es tener investigaciones concluidas, conforme a la ley, con la información basta y suficiente, con las líneas de investigación concluidas, por una sencilla razón. Porque acelerar un procedimiento de queja que tiene plazos y términos puede hacer que la investigación no tenga los principios que debe tener, como es el de exhaustividad en la investigación. Y entonces establecer un cuestionamiento a la autoridad vinculado a que no hizo las tareas de investigación que eran requeridas en un procedimiento como el que hablamos. Por todos estos motivos vale la pena, independientemente de que desde luego nosotros no habremos de pronunciarnos sobre el fondo de este tema, lo conoceremos en algún momento, que señalemos que efectivamente, como lo dice el propio informe, no tiene vinculación. Eso no quiere decir, primero, que se busque presentarse con posterioridad, como que se busque presentarse con antelación, se busca presentarse con calidad. Eso es lo que corresponde a la autoridad y eso es lo que habrá de resolverse. Leo y veo que los tiempos quisieran o se quisieran otros en el espacio público. Los tiempos son los que la ley permite y los que una investigación como esta y como las otras que estamos haciendo, de la magnitud de que se trata, imponen. Así que estos datos y estos elementos permiten poner en claro cuál es la posición, me parece, del Instituto Federal Electoral. Como se dijo en los otros casos, en cuanto esté el resultado de esa investigación, antes, durante o después de un proceso de calificación se darán a conocer al Consejo General y se habrán de resolver. Y una cosa más, para tranquilidad de todo el mundo, esta autoridad y específicamente la unidad de fiscalización y la Secretaría Ejecutiva, de manera señalada, informan al tribunal de los avances en ampliaciones de su investigación. Tengan ustedes claridad respecto de que el tribunal tendrá los elementos que aquí se hayan investigado para establecer las acciones en las direcciones que el propio tribunal establezca y bajo la competencia que el tribunal tiene. Esa es su facultad y sobre el particular nosotros no tenemos nada más que pronunciar, sino que analice lo que está en la competencia, en su competencia. Creo que con estos elementos se ponen claro muchas de las cosas que se han venido reiterando en el espacio público, pero que a la luz de la información que se nos presenta y de estos otros aspectos que hoy hemos visto, por ejemplo, en el informe de quejas y denuncias, por ejemplo, en relación a los temas que se han abordado, permiten señalar que el IFE ha actuado, yo diría incluso la unidad está actuando al máximo de su capacidad. No hay precedente en relación a la cantidad de quejas que en esta dirección se han presentado en el IFE, en la historia. Y a diferencia de los casos que se citaron, muy importantes, yo solo, como es el caso de los amigos de Fox o el Pemex Gate, que fueron citados en algún momento, por cierto, resueltos en 2003, yo informo que no tengo la precisión del día de julio en el que nos encontramos, pero que estamos en 2012, a unas semanas de
de haber concluido la jornada electoral con este conjunto de investigaciones avanzadas. Es cuanto. Gracias, señor consejero. Está abierta todavía la primera ronda. En ella tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Herrera Martínez, consejero del Poder Legislativo. Gracias, consejero presidente. Yo concuerdo con lo que acaba de manifestar el consejero Figueroa. Indiscutiblemente, la unidad de fiscalización